hoy es la cuarta y vamos a pretender terminar con el libro del Génesis. En nuestra clase del día de hoy vamos a ver 4 objetivos generales. El primero de ellos, vamos a conocer el esquema. Un esquema, síganme ustedes con sus hojas. Un esquema que se titula El principio de la redención del hombre, que es la siguiente hoja, la primera que tiene como los objetivos. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, vamos a ver el tiempo aproximado que hubo desde la creación primera hasta el nacimiento de las naciones. Vamos a ver como tercer punto el tiempo aproximado desde Abraham hasta José. Vamos a ver como siguiente punto la frase clave en ambos cuadros. Vamos a ver también cómo las civilizaciones de los tiempos patriarcales que existieron en los tiempos de Abraham. Vamos a ver también los viajes de Abraham. Hay otro mapa por ahí. Y vamos a ver el plan redentor de Dios. Ahí es donde nos vamos a estacionar. Vamos a procurar llegar un poquito rápido para llegar al plan redentor de Dios. Son las 6:15. Vamos a tratar de comenzar. Ya hemos visto, bueno, se llama este esquema, se titula ¿cómo? El principio de la redención del hombre. Exactamente, el principio de la redención del hombre. Vimos entonces que como primer cuadrito dice, ¿cómo dice? La creación. La creación. Eso se vio en el capítulo 1 al capítulo 2. Y luego en el capítulo 3, ¿cómo se llama? La caída. La caída. En el capítulo 5 vimos la genealogía. En el capítulo 6 al 9 vimos el diluvio. En el capítulo 10 al 11 vimos el nacimiento de las naciones. Y luego vamos a comenzar a ver a partir de hoy, a partir del capítulo 12, la vida de Abraham. Y esto va a llegar hasta el capítulo 50, viendo la vida de Isaac, su hijo, la vida de Jacob, su nieto, y la vida de José, su bisnieto. ¿Es así? Sí. Estamos entonces. Ahora vamos a verlo por un esquema de esta manera. Desde la creación hasta las naciones, al nacimiento de las naciones, que es el capítulo 11. A esto se le llama grandes eventos de la historia primitiva. Y se dice que aproximadamente transcurrieron 2000 años entre la creación original hasta el nacimiento de las naciones. La historia primitiva de la raza humana se titula también, y se habla de la raza humana en general. Esta fue concebida o tuvo su desarrollo en la parte este, es decir, la parte oriental. Y para precisar mejor, traemos el mapa. En el mapa donde hablamos de la luna, media luna plena, ahí se señala verdaderamente que el Edén y asimismo el nacimiento de las naciones, todo eso se desarrolló en la parte de Mesopotamia, en la parte cerca del Golfo Pérsico, ¿es correcto? Entonces ahí es donde podemos nosotros señalar que se desarrolló en la parte este, es decir, en el oriente. Y luego, ahora, bueno, hay otra cosa que mencionar aquí. La frase clave que se encuentra desde el capítulo 1 hasta el 11, vemos que hay una frase clave. Esta frase clave es descrita como: estas son las generaciones. Y es llamado también esta división como el protoevangelio, porque narra los hechos anteriores al nacimiento de Jesús. Por eso se llama protoevangelio, porque narra los hechos anteriores al nacimiento de Jesús. Vamos a ver la segunda parte, que es
de una manera pues sinóptica a partir de Abraham hasta la vida de José. Se les llama personajes que predominantes. Es correcto. Se desarrolla ahí la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de sus familias. Se dice que desde Abraham hasta José transcurrieron 300 años. Es decir, aquí hay 4 generaciones y se le ha llamado también la historia patriarcal de Israel. Cuando escuches tú por ahí que se mencionan los patriarcas, estos son los 4 patriarcas reales que existieron en Israel. La familia de Abraham, mejor conocida, ¿no? Esto se desarrolló al oeste, es decir, al occidente. Canaán, si tú ves un mapa, préstame tu mapa. Canaán se encuentra en la parte izquierda. Dijimos que en la parte derecha o en el oriente, en la parte oriental, es de donde se desarrolló todo del capítulo 1 al capítulo 10, 11. Y entonces Canaán se encuentra del lado izquierdo, es decir, del lado occidental. Y aquí se desarrolla un versículo clave, que es el 3:15, donde dice Dios que pondrá enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente, y que entonces ella le morderá, la serpiente le morderá en el calcañar, es decir, en la parte arrugada de nuestro tobillo, al Señor Jesucristo, directamente hablándolo así. Y es a través, y entonces el hijo, el descendiente de la mujer, le golpearía en la cabeza a la serpiente. ¿Con qué? Con su resurrección. Entonces este evento se va a desarrollar, tiene un desarrollo increíble a partir de que fue dicho por Dios desde el 3:15 de Génesis. Y entonces vamos a ver cómo este se va desarrollando. Enseguida hay una tabla que yo le he titulado Civilizaciones de los tiempos patriarcales, donde prácticamente todos los datos aquí que se mencionan son considerados solo como aproximados a la realidad. Bien, a mí no se tiene el dato preciso, pero más o menos nos ayuda para entender un poco los años, el tiempo en el que se desarrollaron las diferentes culturas. La cultura que se desarrolló en Egipto y todo en el Valle del Nilo, que habla, mejor dicho, de ese gran imperio egipcio, que data desde antes del 3200 antes de Cristo. Y después aparece en el centro Palestina y Siria, que es la parte donde está Canaán. Y entonces aquí data desde el año 2100 antes de Cristo, se tiene conocimiento. Y el Valle del Tigris, que es lo que tenemos en la parte oriental, el Éufrates, Asia Menor y demás, se encuentran pues ahí. La cultura sumeria se desarrolló y muchas otras cosas. El código de Hammurabi en el 1700 se desarrolló. Ustedes lo habrán de recordar, en la escuela normalmente se enseñó, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos realmente a lo que sucedió con los patriarcas. Se dice, se supone que los patriarcas se desarrollaron en el año 1700 antes de Cristo en Canaán. 1700. Ya por el 1500, de su lado izquierdo se encuentra el desarrollo de los egipcios, de la cultura egipcia, y se habla de los Hicsos como invasores que ocupan Egipto con caballos y carros de guerra. Entonces se piensa que para que los israelitas se encontraran en Egipto a través de José, el soñador, hijo de Jacob, entonces los Hicsos no eran originarios de Egipto. Fue por eso entonces que hubo un chance, por así llamarlo, de que él pudiera llegar al gobierno, a la parte más alta del gobierno. José era un extranjero en Egipto, pero para poder escalar
tan alto, se piensa que los hicsos conquistaron Egipto, eran extranjeros en Egipto, y para ellos era algo fácil de permitirle a otro extranjero llegar a alcanzar otro nivel, otra posición. ¿Es correcto? Bueno, y se data por el año 1500. ¿Qué más tenemos que decir? Hay un mapa en la parte trasera, la siguiente hoja. Se titula Viajes de Abraham. Es decir, sitúenlo o sitúense ustedes mismos en la palabra que dice Ur de los caldeos en ese momento. Después va a aparecer con el nombre de Babilonia. Aquí es donde se va a desarrollar los 70 años de esclavitud del pueblo de Israel en el tiempo por parte de Judá. Realmente la tribu de Judá va a llegar a dar ahí para curarse de toda idolatría 70 años. Todo se desarrolla en el libro de los Reyes, pero también así mismo en el libro de Jeremías. Entonces aquí sale de aquí Abraham de la ciudad de Ur de los caldeos y va rodeando y es la llamada media luna que después también ya hemos visto, y cómo él llega a Egipto, llega a dar a Egipto y después llega a Berseba o Berseba en la parte sur del Mar Muerto. Es decir, él ya estaba en Canaán. Después, ahora vamos, yo quisiera dejarles de tarea que iluminen los mapas. Iluminen el mapa. Ahora vamos a la parte que concentra prácticamente todo ese tema y que se llama el plan redentor de Dios. El plan redentor de Dios, que está desarrollado desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, es decir, desde Abraham hasta José. Y vamos a ver cómo es que es una realidad que ante los ojos humanos la obra de Dios siempre comienza siendo muy pequeña. Si leemos los evangelios, Jesucristo habla de la semilla de mostaza. Dice que una semilla de este tamaño puede hacer nacer un árbol de los más grandes en la creación. Una semilla minúscula puede hacer nacer un árbol tan alto y lleno de hojas. Y entonces siempre la obra de Dios parece ser que comienza, parece ser que empieza siempre siendo pequeña. He ahí una frase que me ha acuñado el día de hoy: nada de lo que es grande nace siendo grande. Nada de lo que es grande nace así, sino que antes fue pequeño. Nada de lo que nosotros podemos considerar como grande ha nacido grande. Las personas, por ejemplo, nacemos pequeños. Así es toda la obra de Dios, toda, absolutamente toda la obra de Dios. Siempre empieza ¿qué? Pequeña. Vamos a verlo enseguida. A continuación voy a hablar de manera general lo que vamos a ver y tratamos de especificarlo más. La obra de Dios en Abraham partió siendo una promesa, es decir, algo irrelevante aparentemente para los hombres, algo pequeño, una promesa. ¿Cuántas promesas no le hace el hombre al mismo hombre? O se hace a sí mismo una promesa, y es algo que muchas veces no cumplimos cabalmente.
o no cumplimos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la consideramos irrelevante. La ninguneamos. Bueno, la obra redentora de Dios va a comenzar como una promesa en la vida de Abraham. Una promesa que la vamos a desarrollar más adelante. En Isaac, su hijo, se ve pequeña por su debilidad física que la envuelve. Es decir, bueno, la desarrollamos más adelante, pero como un adelanto, Isaac no tiene ningún interés en el matrimonio, no tiene ningún interés en casarse y procrear hijos, para que la promesa de 3:15 se desarrolle y se cumpla. Además, la mujer que le trajeron era estéril. Por eso es débil físicamente. ¿Me entienden? En Jacob hay momentos que la obra de Dios se ve impedida por su debilidad moral. A este hombre solo le gusta hacer lo malo. Es un campeón para la mentira, para la trampa. Parece ser también que la obra de Dios se va a detener, se va a fracturar. En José, tal parece que el plan de Dios se pierde por la traición, por la violencia física y por el abandono de la tierra, cuando él fue vendido y fue a aparecer en Egipto. Pero al final de todo, resulta en preservación, en éxodo y en conquista poderosa de la tierra, que era parte de esa promesa. Fíjense, ¿en qué termina lo pequeño? Termina en preservación de vida, termina en un éxodo, en una salida para conquistar, salir para conquistar una tierra poderosa que era Canaán y que era parte de la promesa. ¿Entienden? ¿Cómo se desarrolló con una promesa? En una palabra. Yo prometo darte, le dijo Dios a Abraham. Y después se ve cumplido. A pesar de todas esas debilidades que se ven en la vida de cada uno de ellos. Entonces, nos encontramos que Génesis 3:15, la promesa de salvación, la promesa de redención a la humanidad, parece que se trastoca, que se corrompe, que se destruye, que no se va a cumplir. El plan redentor de Dios, vamos con la primera. El plan redentor de Dios, punto número 1, está en la promesa hecha a Abraham. En el capítulo 12, no lo vamos a leer todo, pero sí leeremos parte. Del 1 al 3, vamos a leerlo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era Abraham de 75 años cuando él le dio la promesa. Entonces, vemos aquí tres cosas, ¿sí? Tres promesas. La primera: haré de ti una nación grande. 2, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso es que hasta nuestros días somos benditos en Abraham, que si no por la sangre, por la fe en el mismo Dios. Entonces, aquí vemos que el plan redentor de Dios está basado en una promesa. Punto número 1, una descendencia muy numerosa, como ya lo vimos, como las estrellas del cielo,
y como la arena del mar. Lo va a describir en los siguientes capítulos. La tierra por heredad será Canaán. Lo hará bendición, vean sus hojas, lo hará bendición a todas las familias de la tierra. Y por último, la circuncisión como símbolo de pacto perpetuo. Dios le pondrá. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Anótalo. Era una señal, estamos en el punto 1, hoja 3 o 4, ayúdenme los que están llegando. En el punto 1 y en el 1.4 vamos a desarrollar abajito, vamos a ponerle, la circuncisión era una señal de que los hebreos serían su pueblo. Y Él sería su Dios, ya que ellos lo habían aceptado. Habían aceptado ¿qué? Su pacto. Cuando el Señor le pidió a Abraham que circuncidara todo varón que había entre sus siervos y la gente que le ayudaba en el trabajo. Entonces, vámonos a Romanos, anota Romanos 4, 11 al 12. Versículos 11 al 12 nos dice lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Anótenme por favor también la siguiente cita. Primera de Corintios 7:19 dice que hoy la circuncisión nada es. Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, ni una ni la otra es. ¿Por qué? Porque lo que comenzó quitando el prepucio del pene del hombre como señal de que era pueblo de Dios, que ellos le pertenecían a Él y Él les pertenecía a ellos. El prepucio, la parte de nuestro cuerpo, fue cambiada. Hoy en día es el bautismo en agua, el nuevo pacto, con la señal del nuevo pacto, el bautismo en agua. Por eso dice a Pablo, la circuncisión nada es, en 1 Corintios 7:19, y la incircuncisión nada es, vuelvo a decir lo mismo, de la primera. O sea, y en términos así más profundos, íntimos, es que debemos, todos aquellos que decimos que Jehová es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Dios, debemos circuncidar el corazón. En el corazón está la verdadera señal, porque en el corazón habita, es morada y templo del Espíritu Santo. Y cuando creímos, Él vino y nos selló como pertenencia de Dios. Entonces, aquí vemos que hubo una señal, ¿verdad?, para toda la descendencia
y los hombres que estaban con Abraham trabajándole en todo lo que tenían que hacerlo. Vamos a ver hoy también el segundo punto. El plan redentor de Dios continúa a través de las circunstancias de debilidad en Isaac. Esto se encuentra en todo Génesis del 18 al 27 capítulos. Y vemos el punto número 2.1, las circunstancias de nacimiento. Todo esto se aprecia en el 18, versículos 11 al 15. Vámonos a Génesis, capítulo 18, y versículos 11 al 15. 18, 11 al 15. Es decir, estamos viendo que las circunstancias de nacimiento debilitaban el cumplimiento de redención de Dios, la obra de Dios. Porque se trataba de que Isaac, la vida de sus padres, estaba dificultándose. Dice desde el 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Wow. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces aquí vemos que las circunstancias del nacimiento de Isaac y de que Dios pueda redimir a la humanidad que se ha perdido por causa del pecado original de Adán. Ahorita recuerdo que hemos preguntado en qué consiste el pecado original. El primer pecado en sí, ¿en qué consiste? Algunos de ustedes lo respondió bien y algunos no. En la insinuación que Dios tenía la culpa. Es correcto, en señalar a Dios que es culpable. La mujer que me diste, ojo, ese es el pecado original. Sí, porque no mostró un arrepentimiento por lo que había hecho, ni pidió una disculpa. Por el contrario, se le hizo más fácil decir, la que me diste me dio. Ok. No aceptó su culpa. No aceptó su culpa, su fallo. Ojo, ¿quién era el más directamente responsable delante de Dios? Adán. Adán. ¿Por qué? Porque él fue el primero creado y a él fue a quien le dijo que no debía. El primero en recibir la honra de todo fruto de árbol que hay en el paraíso, en el Edén, puedes comer, pero menos de ese. Así es. De la ciencia del bien y del mal. Entonces, la mujer después fue creada. No sé qué tiempo haya sido, pero es lo de menos. Entonces, prácticamente la primera orden la recibió el hombre. Era el directamente afectado. Y entonces el primer pecado, ahí está. Es cuando insinúa o culpa directamente a Dios de que la mujer que le dio fue la que lo hizo fallar. Y ahí tenemos a muchos hombres hasta el día de hoy echándole la culpa a la mujer. Le decimos a Dios, es que es ella la que me ha hecho fallar hasta el día de hoy. Entonces después ponemos el punto número 2.1.1. Sara era anciana y estéril, de acuerdo a lo que leímos, ¿no? 2.1.2. Abraham ya era un anciano también. 2.1.3. La complicación que representaba en la familia el hecho de que Abraham se había desesperado y había engendrado a Ismael con la propuesta de la mujer otra vez. Y entonces ahí le prestan a Agar y dice, bueno, pues hagamos a Agar un hijo.
Otra vez ahí, como que todo eso está como deteniendo que Dios pueda cumplir la promesa de redimir al hombre que se le ha perdido. La aparente contradicción al plan y a la promesa, de pedir, al pedir Dios a Abraham que le ofrezca en sacrificio a Isaac, ya que se lo dio, ahora se lo pide, y él dice, no, ¿cómo es posible? Pero es un hombre de fe, está mostrando fe en todo momento, y le dice a la mujer cuando va a ir hacia el monte, parece que es de 3 días de camino, y ya cuando están a la parte baja del monte, le dice a sus siervos, espérennos aquí, que descenderemos. Entonces él ya está dando por hecho, confiando en que Dios está probando. Y es así. Él fue el proveedor, ahí fue como conoció él a Jehová Jireh, o Jireh, como lo quieras llamar, el proveedor. Sabe aparecer un cordero en el momento de tu necesidad. Y si la sangre caliente no tenía ningún deseo de compartir la vida con una compañera, con una ayuda idónea. No es que también dijésemos, con todo respeto, que a lo mejor fuese homosexual. Él en realidad era un hombre que, bien a bien, estaba hecho para el ambiente que tenía ahí en, se llama, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y entonces, él no tiene ninguna prisa. Y entonces Abraham está que se lo come, ¿no? Las uñas, se come las uñas y las nuevas que le aparecen. Abraham tiene entonces que buscarle, mandarle buscar esposa. Génesis 24. La esposa se llama Rebeca. Resultó esta también ser estéril, como Sara, su mujer. 25-21. Solo tuvo entonces 2 hijos, uno llamado Jacob y Esaú. Es correcto. Pero Dios fue fiel a su promesa y a su plan, y bendijo a Isaac en medio de tanta debilidad, y fue victorioso sobre y a través de él. Es increíble de veras cuando uno ve esto con atención. Verdaderamente no haces más que asombrarte, impactarte, sorprenderte y caerte por detrás de ti mismo. O sea, es un Dios que está en control exactamente de tus emociones, exactamente de tus decisiones, exactamente de todo lo que te pasa y todas tus circunstancias que dijeras, es que son muy contrarias. Por eso no puedo ser un instrumento en tus manos. Cualquiera de ellos se pudo haber echado el lazo y decir, no puedo. Porque siempre el hombre piensa en sus fuerzas, piensa en sus recursos, piensa en su creatividad. Y no es con fuerza ni con ejército. Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, va a acabar esto muy felizmente, como lo dijimos al principio, en preservación de vida, en éxodo y en conquista poderosa de la tierra, como lo fue Canaán. Punto número 3. Vamos a ver, Dios continúa su obra y su promesa a través de Jacob, que es moralmente débil. Cuando decimos moral, anótalo por ahí. Moral, abajito del mismo. Moral viene del latín. Moral viene del latín. Mores. ¿Qué significa? Costumbre. Entonces, la definición de moral son las reglas o normas que rigen la conducta o el comportamiento humano. Entonces, conjunto de reglas o normas que rigen la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, él era moralmente ¿qué? Débil. O sea, le gustaba todo lo malo, todo lo chueco, toda la tranza. Y como dice el mexicano,
avanza, sí se la sabe. El que no tranza no avanza. Y entonces este hombre era listo, era muy astuto. Entonces, vamos a ver que aquí también parece ser que se ve interrumpido el cumplimiento de que Dios redima al hombre que se le ha perdido. Y todo esto se desarrolla en el capítulo 25 al 35, 26. Vemos el punto número 1, 3.1, consigue la bendición de su padre, pero a través de el engaño, la mentira, exactamente. ¿Se acuerdan de aquellos brazos que se puso peludos cuando él era lampiño? Usurpó el lugar de su hermano. Y un aroma a campo, a qué, animales. Ajá. Porque el otro era como un ganadero y él era como de esos que le podríamos llamar hoy en día aquellos que se dedican a hacer recetas de cocina. Por eso él está haciendo las lentejas montadas. Que el otro llega bien hambriento y dice: hoy no traigo casa, dame lo que tú estás guisando, huele rico y se ve precioso, un guiso rojo. Y entonces le dijo, pues, como dijo Matán, le dijo la changa: ahora sí que yo te doy esto por tu primogenitura. Y dijo entonces Saúl: ¿para qué quiero la primogenitura? La menospreció. La tengo, la tuve en poco. Para él lo más importante era salvar la tripa. Y entonces el otro se volvió más astuto todavía. Y después ya se le presenta al padre como usurpando pues el lugar de su hermano. El lugar de su hermano. Y entonces le vuela la bendición. Y bye. Ahí se ven, ahí te ves. Entonces, se ha dicho en muchas predicaciones que qué interesante es porque este asunto. Porque él, desde que sale, él sale del pie, tomado del pie de su hermano Saúl. Y como diciendo, hasta cierto punto, tú no sales primero, pero ya le llevaba casi que la cabeza afuera y parte del cuerpo, ya no le tocaban las piernas para abajo, y es lo que lo tenía pues él. Y bueno, dijo: ok, ya me ganaste ahora me ganaste, pero después lo veremos. Sí. Y él tiene fiereza, él tiene astucia, Tuvo sujeto. carácter, para decir: yo quiero lo más valioso, lo que trasciende, como es la primogenitura. Hasta el día de hoy es muy importante delante de Dios. Siempre el primero que nace, el varón que nace, ese tiene una bendición. La primogenitura después se llevó a expresar en Israel como aquel de doble porción. Si sale a vender una casa que es $1 millón de pesos, entre 4 hijos, al primero le tocan 2 tantos. De esos 250,000 le van a tocar 2 partes. Ya lo demás se lo reparten. Eso es bien importante. Yo tengo un hermano que es el primero pues, de todos, y este hombre ha sido el que ha cargado a la familia, el que ha comenzado proyectos, el que los ha realizado, el que nos trajo de Michoacán para acá. Es un hombre sinceramente muy inteligente, tiene de Dios muchas cosas, tiene mucha gracia. Entonces sí se ve que hasta el día de hoy, o hasta el día de Jesucristo, sea que el primogénito es el que va a la punta, al frente de una familia. Mi querido profeta, tú eres uno de ellos. Bueno, después tenemos 3.2. Tiene que salir de su tierra y en el desierto se casa y tiene a sus hijos. Capítulo 27 al 35. Jacob tiene conocimiento muy superficial de Dios, como queda probado en Betel, capítulo 28, donde él dice que está soñando, que ha soñado como una escalera, parte desde la tierra hasta el cielo, como ve ángeles que suben y bajan, ángeles ministradores de Dios. Y en eso él se pregunta y dice: yo no sabía que Dios estuviera también en estos lugares. Como que Dios es omnipresente.
Entonces tenía un conocimiento ¿qué? Muy superficial. Pero Dios fue fiel a su plan y a su promesa y bendijo a Jacob. Ojo. ¿Por qué lo bendijo? Porque él tuvo las agallas de pelear por la primogenitura. La despreció el otro. Entonces dijo, ¿tú quieres? Toma. Aquí está mi bendición. Las cosas de Dios, esto nos enseña, que debe ser lo primero que tú anheles para tu vida. Al hacerlo heredero de la promesa, es la manera en la que Dios lo bendice. Al darle paz con su hermano Esaú cuando ya viene de regreso, que dice Dios, ya cumpliste, ya te llenaste de animales, te llenaste de riqueza, es necesario que regreses ahora a tu tierra, porque mi plan de redención continúa y ya es tiempo que regreses para que yo lleve a cabo todo lo que tengo pensado hacer en tu tierra, en Canaán. Pero, Señor, tengo un hermano que está totalmente bravo todavía conmigo, ya hace 20 años que lo dejé, pero caliente y del color rojizo, porque le llamaban el rojizo. Y en ese momento, porque era como de esos anaranjaditos pelirrojo, y entonces en ese momento dice, yo sé que me está esperando ya, al día de mañana nos toca encontrarnos, y al cual le tengo 2 o 3 caravanas antes, ponerlas delante de mí, y yo voy hasta el último. Y Señor, por favor, ayúdame. Y él está afligido. Dicen que ahí, cuando tiene el encuentro con el ángel, y nótese qué ángel, el ángel de Jehová, Jesucristo. Y entonces el ángel como que lo vence, se deja vencer, porque su lucha fue toda la noche hasta la madrugada. Entrada el alba, dice, entrado el día, dice, entrado el sol, ya déjame, porque ya me tengo que ir, esto está ya muy claro, voy a ser listo, no sé. Y en ese momento le dice, déjame, no te dejo hasta que me bendigas. Es decir, soy hombre muerto en manos de mi hermano, si tú no me bendices antes. Esos hombres delante de Dios tienen un peso increíble, al valor de quilates de oro. Son muy valiosos, porque con esos hombres entonces Dios se anima y dice, oh, hasta que me encontré uno de mi corazón, de mi carácter, de mi firmeza. Y aquí de una vez le voy a dar una chariñadita, lo voy a limpiar, le voy a quitar todo egoísmo, toda mentira, toda trampa, lo voy a hacer un hombre cabal. A partir de ese momento, Jacob jamás volvió a ser el mismo. Llegará el momento en que tu lucha será completamente vencida. Tú vas a derrotar a tu gigante. Así pasó con este hombre. Entonces, le dio paz para con su hermano Esaú. Es más, le puso un piquete por aquí, o un golpe, un gancho al hígado, pero sí al muslo, lo hirió. Y esto sirvió, fíjense, es que Dios es increíblemente sabio. ¿Qué harías tú cuando alguien te la debe? Y luego, ya que lo buscaste por cielo, tierra y mar, y lo tienes de frente, pero lo ves caminando, ya no como aquel bravo acá, picudo, que saltaba contigo el trompo, ya lo ves así cojeando, así, renqueando, así que le llega a Jacob, como que era más chiquito y más blanco, más débil, todo lampiño y todo así medio ya arrugadito por el sol, y todo en ese momento lo ve venir, y Esaú dice, no me sirves ni para la rama, te perdono la vida. Sí, o también pudo haber pensado, ya recibió lo suyo, ya. Anda, porque todos decimos, ya me las pagarás, y si no me las pagas, se las vas a pagar a Dios que nos ve. Él me va a vengar. Y ya cuando lo ve todo cojeando, todo pobrecito, miserable, gusano de Jacob, te tendrías que llamar, porque luego él se va a llamar así, que es el gusano,
es un gusano delante de Dios. Al convertirlo en padre de las 12 tribus de Israel, ¿quién lo convirtió? El Señor. En padre de las 12 tribus. Le cambió, en ese momento sucedieron muchas cosas. Le cambió el nombre. Miren, siempre que nuestra vida se encuentra en un momento importante, captúrenlo ya, tomen una foto y digan: no me moveré hasta mirar completamente, con nitidez, como una cámara se regula bien mi problema, porque de ese problema tu vida puede dar un salto gigantesco. No veas a los problemas y huyas, no huyas, enfréntalos, háblales de la clase y categoría del Dios que tienes. Amén. Y en ese momento va a surgir un carácter moldeado. Fíjense, nunca le digas a Dios: quítame este carácter. O sea, el carácter es tu personalidad. Con ella, aún pecando, enamoraste a Dios. O sea que tampoco te andes de religioso y digas tú: ay, yo tengo que dejar pues esos chistes o esa gracia, esa manera de ser, de correr, de caminar, de cotorrear. Porque eso fue lo que lo enamoró a él. No pretendas ser otro, ser tú mismo. Tú ya lograste mucho también, lo enamoraste a él, lo atrajiste en su atención. Estaba mirando a otros y de repente pasa un gordito así medio nalgón y cabezoncito, con los brazos de Popeye, y entonces dijo: este cuate, ¿cómo me asombra? ¿Cómo me hace sonreír? Mira, hijo, ven, escúchalo, cómo habla. Cómo para las cosas difíciles tartamudea. Cómo le propone a su novia, le propone noviazgo y le dice: ¿qué te parece si tú para mí y yo para ti? Oye, hijo, habías oído en toda la tierra cómo él habla de diferente pues que los demás. Ojo, hay que ser pues singulares también. Dios es singular, único. Tú también lo eres. Déjalo ser. Ahora sí que saque ese niñón que tienes en el corazón. Todos tenemos que se tardaron en salir. Ya pasaron 20 años y seguía la mamá de ese bebé pues, todo con el globo, ¿no? De frente. Y ya en eso sale después de 20 años y le preguntan: oye, ¿tú por qué no saliste desde hace 20 años? Es que no quería ir a la escuela. Entonces, pero todos tenemos un niño adentro. Ok, vamos a ver también por último, bueno, antes quería yo decir, lo nombraron padre de las 12 tribus. Es increíble que de la nada un hombre normal que se fue a la casa de Labán, su tío, huyendo pues ciertamente de su hermano por la primogenitura que le robó y la bendición de su padre, se encuentra por allá trabajando 20 años, y donde lo hicieron parte de la bigamia. Es decir, tenía 2 hijas o 2 mujeres, pues 2 hijas de Labán, y lo cual no es delante de Dios, eso no está bien. Y cómo también se relaciona con las criadas de ellas, y tiene sus 12 hijos, su docena. Como un hombre con toda la astucia, porque ahí se encontró ahora sí que con acero, se encontró con otro mentiroso que era más hábil que él, era Labán su tío. Pero aún así, como Dios tiene de él misericordia y le multiplica los animales, dice: vamos a hacer pues un pacto, porque ya le llegó el regaño, el disgusto de su tío. Le dice: oye, tú ya tienes más que yo. Dice: bueno, vamos a hacer lo siguiente. Desde hoy en adelante los pintos son los míos, los manchados son los míos. Pues no agarraba, iba a los abrevaderos de agua y les metía unas hojas, hacía que las crías salieran con manchas. ¿Cómo hasta el último momento tiene que huir? No le dice bye bye, sino que
O sí le dijo bye bye, pero fue alcanzado por él. Devuélveme las imágenes de oro que yo tenía debajo de mi almohada. Y no sabía que se las había llevado Raquel, perdón. Y las traía debajo de sus sentaderas. Muchas cosas como esas. Es increíble que un hombre así, quiero decirte que si tú te consideras un Jacob, todos tenemos diferentes cosas que ya no debemos de tener pues en Cristo, y que te sientas menospreciado y que tú digas, no, es que yo no puedo ser usado por Dios, que te menosprecies. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Amén. Aún y con todas tus debilidades. Y que en el momento en que solamente tú te dispongas ser un instrumento a sus manos, Él comenzará a resentimiento y la traición. Resentimiento, ¿por qué? De sus hermanos. Porque es traicionar. El resentimiento estaba en sus hermanos, no en él. Hacia él. Ajá. Por dos cosas así importantes. Era el preferido. Ojo, algo que también tuvo una seguidilla, por así llamarlo, es que Isaac y Rebeca tenían favoritismo, una con un hijo y el otro con otro hijo. Eran dos. Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Ojo, lo mismo va a repetir este hombre, Jacob. Va a tener preferencia por José, porque José a lo mejor van en la bulla, no se va a las parrandas, van con mujeres, porque los demás se meten con las mujeres de Jacob. Y en ese momento, y hablo de Rubén, y en ese momento, pero todo se va tomando nota, porque la bendición que él va a dar a Rubén le toca una muy mala. Y a José lo va a preferir. Y José le viene y le comunica cómo se comportan tan malos sus hermanos. Y entonces en ese momento, él va a tener preferencias por él, porque él viene y le da informes. Una, de sus hermanos. Dos, le va a hacer una vestidura o vestimenta, túnica, que solamente era portada por reyes, y de multicolores, como que en ese tiempo todos los colores eran muy caros, pues, en una prenda. Y en ese momento, aparte de todo, va a engreírse, va a resentir más el corazón de sus hermanos cuando les cuenta sus sueños que ha recibido de Dios. Oh, acabo de soñar, ¿qué les cuento yo? Siempre les aparecía con él con un sueño nuevo. Acabo de ver a 11 manojitos por ahí alrededor mío, que estaban postrados. Acabo de ver, y entonces ya el padre también, cuando se lo cuenta al padre, el padre se enoja y le dice, ¿qué? ¿Tu madre y yo también vamos a postrarnos delante de ti? Pues terminó postrándose, porque Dios cumple lo que promete. Entonces José es vendido por sus hermanos. En el capítulo 37 comienza su vida. Sirve como esclavo en Egipto casi 11 años. Acusado falsamente, fue a la cárcel por la mujer de Potifar 5 años. Pero Dios fue fiel a su plan y a su promesa y convirtió a José en elemento de preservación para las 12 tribus. Capítulo 45, versículos 5 y 7. Le dio gracia en Egipto, un reino que era diferente al de él. Le dio gracia ante Faraón. Alimenta a su familia. Trae a Egipto, a su familia, en un momento de hambruna, de 7 vacas, ¿qué? Vacas y 7 gordos. José establece a las 12 tribus en Gosén. Gosén era la tierra ganadera, la tierra más próspera y fértil que tenía Egipto. Ahí fue a meter a su familia. Después vemos un mapa donde
ya lo hemos visto en otros momentos, ya más están como más enfocado, más específico, es donde se encuentra Canaán, y nos van a dar muchas referencias aquí. Vamos a ver la marcha de los reyes, vamos a ver el camino real, es decir, los reyes que vienen para llevarse a Lot, entre otros reyes de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver a Abraham que va al rescate de Lot. Tienes diferentes señalizaciones, ¿no? Abraham vuelve victorioso y le da los diezmos en Salem a Melquisedec, un tipo de Jesucristo. Actual extensión del Mar Muerto, bueno, también vemos ahí esto. Después, denle la vuelta, vemos las subidas y las bajadas en la vida de Jacob. Me vas a señalar, independientemente que no esté escrito ahí como tarea, me vas a señalar en una hoja aparte las subidas que él tiene en su vida. Te pongo nada más como ejemplo, la primera. Engañó a Esaú y robó su primogenitura, es decir, él obtuvo la primogenitura. ¿De acuerdo? En la parte alta. Nada más una última para que tú las puedas apreciar mejor o escribirlas. Lucha con el ángel. El punto 11. ¿Ya lo viste? Es decir, las partes bajas son sus desaciertos, son sus riñas, su mal vivir, su bigamia. Y las partes altas, esas yo quiero que tú las aprecies mejor. Las vas a extraer de ahí y las vas a poner en una hoja. Y me vas a desarrollar algo más de eso. Por ejemplo, en el 14, Jacob erige un altar en Betel. ¿Por qué? Me desarrollas un poquito más ahí, ¿no? Pues es nada más la siguiente hoja, Jacob y Esaú, rivalidades desde el principio, pues más meramente informativo, ¿no? Pero sí vamos a terminar aquí con la que sigue. Lecciones espirituales de la vida de Jacob. Algo sumamente importante. Una primera lección para mí, en mi apreciación, está en el 1 y dice: no dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Es correcto. Esto estará también en Romanos 12:1, 12:2. Entonces, no dependía del mérito humano, sino de la voluntad de Dios. Todo lo que logró Jacob nunca dependió de su fuerza, de su capacidad, de sus recursos. Nunca dependió de nada de eso, de ningún recurso material. Nunca. Sino que depende todo de la voluntad de Dios. Por eso les decía al principio, si Él se ha propuesto hacer algo en tu vida, como en la mía, en el tiempo de Dios, Él va a lograr hacer lo que se ha propuesto. Solamente a ti y a mí nos toca ¿qué hacer? Solamente seguir su voluntad, no ser contrario a su voluntad. Si Él ha dicho, te he puesto aquí por siervo, como un pastor, para que cuides este rebaño, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ponerme al frente, ponerme a la brecha y no estar haciendo otras cosas que jamás apuntan o están en la dirección de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso muchas veces se tiene que decir esto. ¿Cómo tiene que vivir el creyente para recibir las promesas que ha recibido pues de su boca? Tiene que vivir a la altura de la palabra profética que se le dio. Tú y yo no tendríamos que estar jugando billar, jugando a la bolsa, interesándonos más en otras cosas que a vida eterna no permanecen.
Por eso también dirá Pablo después a Timoteo, ¿no? Le dirá que el ejercicio es bueno, pero para poco aprovecha, hablándolo espiritualmente. Y hay tiempo para todo. Tiempo para correr en el gimnasio, como yo, cuando no vengo a la iglesia. Cuido mi salud. Es bueno hacer ejercicio, pero hay sus tiempos. Algunos que faltan, esa es mi interrogante. Entonces, es bueno que tú y yo sepamos que lo que Dios ha propuesto hacer en ti y en mí, solo espero. No tarda, dice la Biblia. Escríbela, porque vendrá. Amén. Entonces, no depende de qué, del mérito humano, sino de la voluntad de Dios. Romanos 9, del 10 al 12, y también Romanos 12, 2. A pesar de las grandes debilidades de carácter de este hombre, Dios lo transformó en Peniel, ya de regreso, cuando se iba a encontrar con su hermano. ¿Qué más podemos entender como lecciones espirituales? En el punto número 3 lo tengo. Peniel nos enseña que las victorias espirituales no se ganan por medios dudosos, tales como la fuerza y la astucia, sino aceptando la propia impotencia y echándose en las manos de Dios por la fe y el poder de la oración prevaleciente. Por último, tengo subrayado la parte final donde dice las relaciones de Dios con Jacob. Punto número 1: Dios soporta por amor todas sus debilidades. Yo quise aquí guardarlo como mi boom, mi resumen. Dios sabe que somos débiles. Sí. En espíritu, en mente, en cuerpo. Somos débiles. Pero a Él le agrada tomar lo débil, tomar lo flaco, tomar lo que no es, y hacerlo fuerte, hacerlo poderoso en Dios, indestructible, que ni la muerte te pueda ya detener. Para avergonzar ¿a quién? A todos aquellos que dicen: ¿cuál Dios? Yo soy Dios. Mis recursos financieros, mi posición social, mi etc, un sinnúmero de mi profesión, mis amistades, mi intelecto. Quiero que sepas, ellos terminarán avergonzados un día, pero tú vas a ser levantado. Amén. Siempre Él se escoge lo débil. Le dijo a Gedeón: Gedeón, ¿cuántos son? Son 35,000. Son muchos. Y se van a adjudicar la victoria que yo voy a proveerme. A ver, diles que aquellos que tengan mujer de 1 año, que se regresen a cuidarla. Esto es increíble, en Israel hasta el día de hoy. Los recién casados no trabajan para fortalecer la unión matrimonial y hacer que el matrimonio llegue hasta la muerte, y sea la muerte la que disuelva ese pacto. 1 año no trabaja. Entonces, en ese momento le dice que se regresen, y de noche, para que no les dé pena. Y en ese momento dice, bueno, que se regresaron como 10,000, o quedaron como 10,000. Y les pregunta a Dios, como si no supieran, ¿no? Le pregunta: ¿ahora cuántos quedaron? Pues quedaron 10,000. Bueno, ahora me los vas a llevar al río. Y aquel que beba agua como guagua, como un perrito, o sea, poniendo sus 4 apoyos, manos con pies, en ese momento, a esos me los despides también. Y aquellos, porque tenían que beber así, de esta manera, o sea, tomando el agua con la mano y mirando, o sea, comenzar en decir: ahí viene el enemigo, ¡fum! Y salir disparado, ¿no? O sea, no ser presa del enemigo. Entonces, a todos aquellos que se sienten como guagua a beber el agua, me los regresas. ¿Cuántos quedaron? 300.
En ese momento dijo, ahora sí que se lleva a cabo esa gran batalla que yo voy a lograr para ustedes. Diles, apártanse en tres, ponte tú al frente de uno y tómense unas vasijas de barro vacías, otros tómense una trompeta, y en el momento en el que yo les diga, ahora toca trompeta y dejen caer las ollas, y el ejército, que era de 3 ejércitos diferentes, de 3 reinos diferentes que habían venido contra Israel, en ese momento oyeron ese ruidazal que se levantó, que se hizo, se provocó, y dijeron, oh, ellos son más que nosotros, un caballerista innumerable, corramos cada quien por su vida, salven su vida. Una victoria increíble. Ojo, siempre a los menos, siempre a lo débil. Miren el carácter que tienen los 12 discípulos de Jesús. No hay a quien irle. Pero se hizo de corazones poderosos en el Espíritu. No se me separen, nadie se vaya hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces fueron testigos suyos en las naciones. Oh, por último, hoy en día pareciera ser que los cristianos, hablando verdaderamente de los evangélicos, específicamente de ellos, porque ya también los católicos, cuando les conviene, son cristianos. Si fueran cristianos, es que sus vidas estarían alrededor y en movimiento, y fueran a través de Cristo. En Cristo somos, en Cristo nos movemos, dijo Pablo en Hechos 17, 28 me parece, 17, 28, y dice que en Cristo vivimos, somos, o sea, interactuamos o tenemos identidad en Él. Es decir, y además que nos movemos, interactuamos. Bueno, algo importante, la vida nuestra es cristocéntrica. Hoy en día pareciera ser que no nos cuentan, somos puestos a un lado de todo conteo. Se habla de que los grandes son los musulmanes. El islamismo es muy fuerte, son los más numerosos. Y creo por ahí en una tabla que llegué a ver, los cristianos aparecemos por el lugar 5 o 6. Ahí sí los católicos se separan. Ahí sí dicen, no, los católicos, a ver, ¿por qué no te llamas cristiano? Pero a este grupo, a este pequeño remanente, siempre Dios se va a guardar un pequeño remanente entre las naciones. A este los va a hacer más que vencedores. Porque aquel que los estableció en su corazón, en Él mismo, que Él es la roca, el que nos plantó en Él, nos dará todo. Por lo que el hombre lucha y quiere ser. Entonces yo te digo, no te desanimes. Tú eres escogido por Dios. Amén. Dios quiere hacer una obra grande en tu vida. Amén. A pesar de los pesares, y que te digas débil en el Señor. En el Señor eres grande, fuerte, poderoso. Así terminamos pues entonces el libro de Génesis. Las tareas están ya en la parte de la hoja impresa también, más las que añadimos o las que añadimos en esta hora. Y entonces la próxima semana comenzaremos con el libro del Éxodo. Solamente así podemos terminar en 2 años. Yo iba a la escuela diario, al instituto diario, 3 años. Y entonces sí me daban Pentateuco todo un medio año. ¿Ok? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero a mí me daban muchas materias totalmente que nos vimos a 3 años. Entonces, venimos una sola tarea, o el nuevo cuestionario de esta 4ª clase es la siguiente.
La primera dice, a nuestros ojos, ¿cómo es la obra de Dios? ¿Y por qué es pequeña? O sea, ya estoy diciendo que la obra de nosotros es pequeña a nuestros ojos. La obra de Dios siempre es pequeña. Ya explicaba por qué. 2. ¿Por qué se considera débil físicamente la obra de Dios en Isaac? 3. ¿Por qué se considera débil moralmente el plan redentor de Dios en Jacob? 4. En José se pudo perder la obra de Dios. ¿Por qué causas? 5. Al final de la vida de estos hombres, ¿cómo se ve el plan redentor de Dios? 6. En las lecciones espirituales de la vida de Jacob se ilustra la forma de cómo de lo débil, de lo flaco, Dios termina cumpliendo todo lo que se propone. Por ejemplo, inciso A, la elección de Jacob de continuar la línea mesiánica y el pacto abrámico no dependía del mérito humano, sino de, ahí tú puedes agregar, es 1, 2, 3, 4 palabras. ¿Qué más le enseñó Dios? 7 y última, en las lecciones de Dios con Jacob, ¿qué es lo que soporta Dios de Jacob y con qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Contigo. Esa es la tarea, aparte de iluminar el mapa. ¿Y qué otra tarea hicimos? Considerando el cuadro de las subidas y bajadas de la vida de Jacob, vamos a señalar las partes altas de su vida. Está señalado pues ahí con los puntos, pero quiero que me desarrolles un poquito más con respecto a cada uno de los puntos, a cada una de sus subidas. Todos aquellos que no hayan proporcionado su correo, por favor, busquen a Lupita, llamada Eunice, y proporciónenselo para que les mande entonces escaneado todos los mapas, como los esquemas que ya hemos presentado anteriormente. Y por último, este otro mapa. Que ya fue presentado en la clase creo pasada, donde señalamos la media luna fértil. Que son los viajes de Abraham. Muy bien, pues que el Señor les bendiga y haga sus tareas.